Lucas y Nicole habían escuchado rumores sobre una panadería que solo abría por las noches en el pueblo de Piaulo, un lugar envuelto en misterio entre el Vaticano y la oscura Foresta Negra. Aunque el ambiente nocturno les daba cierta inquietud, la curiosidad pudo más que el temor. Aquella noche, decidieron aventurarse hasta la panadería en su coche, apenas conscientes de que ese lugar cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar, la primera impresión fue inquietante. Las calles de Piaulo estaban completamente desiertas y las luces parecían temblar débilmente, como si una sombra invisible las envolviera. La panadería tenía una fachada antigua, con ventanas polvorientas y una puerta de madera que parecía rechinar en cuanto se acercaron. Pero lo más peculiar era el cartel colgante sobre la entrada: Panadería Nocturna de Don Federico. Lucas y Nicole intercambiaron una mirada nerviosa. Aunque ambos sintieron el impulso de marcharse, la curiosidad y el aroma dulce que flotaba en el aire los invitaron a entrar. Lucas empujó suavemente la puerta, y un tintineo de campanas antiguas anunció su llegada. Al cruzar el umbral, notaron que la panadería estaba iluminada por una tenue luz rojiza, y el aire era pesado, como si el tiempo dentro del lugar se moviera más lento que en el exterior. Don Federico, el panadero, estaba detrás del mostrador, pero su aspecto les causó un escalofrío inmediato. Era un hombre de aspecto sombrío, con una piel pálida y manos arrugadas que sujetaban un cuchillo afilado mientras rebanaba un pan oscuro y denso. Lo más extraño era que mantenía la cabeza baja, evitando mirarlos directamente. Su postura y el silencio que mantenía parecían hacer eco en la atmósfera del lugar, como si cada rincón de la panadería ocultara un secreto. «Buenas noches», dijo Lucas con voz temblorosa, intentando ser educado. Don Federico levantó apenas el rostro, mostrando un par de ojos hundidos y ojerosos, pero sin cruzar su mirada con ellos. Murmuró algo que no alcanzaron a entender, y con un movimiento lento, colocó varios panés en el mostrador, invitándolos a elegir. Los panés eran diferentes a cualquier cosa que hubieran visto antes. Tenían una textura extraña, un color oscuro, y emanaban un aroma que era a la vez dulce y metálico. Nicole intentó mantener la calma mientras seleccionaba uno de los panés, aunque su instinto le gritaba que saliera corriendo. Lucas, por otro lado, estaba hipnotizado por el lugar, observando las sombras en las paredes y las extrañas figuras que parecían moverse en los rincones oscuros. «¿Es todo?», preguntó don Federico en un susurro, todavía sin levantar la vista. Lucas asintió, y con una última mirada de recelo, sacó el dinero para pagar. Apenas el panadero tocó las monedas, un escalofrío recorrió su espalda. Las manos de don Federico eran frías, demasiado frías para un ser humano. Cuando los hermanos se giraron para salir, notaron una puerta entreabierta en la parte trasera de la panadería que descendía a lo que parecía ser un sótano. Desde allí, un olor agrio y penetrante invadía el aire, mezclándose con el dulce y extraño aroma de los panés. Parecía como si algo, o alguien estuviera escondido ahí abajo, algo que no deseaba ser descubierto. «Vámonos, Nicole», susurró Lucas, tomando su mano para apresurarla hacia la salida. Ya en el coche, ambos suspiraron aliviados, pero el temor persistía. El silencio del pueblo era absoluto, como si nadie más existiera en kilómetros a la redonda. Al encender el coche, Nicole notó algo inquietante. El neumático delantero estaba casi desinflado, y al bajar a inspeccionar, descubrió una marca profunda en la goma.
como si una garra afilada lo hubiera rasgado. ¿Qué demonios?, murmuró Lucas, observando el rastro que parecía recién hecho. A pesar de la inquietud, decidieron regresar a casa sin demora. Lucas encendió el motor y, mientras se alejaban, Nicole abrió el pan que habían comprado, dispuesta a tomar un pequeño bocado para calmar los nervios. Sin embargo, apenas lo mordió, un sabor metálico invadió su boca, obligándola a escupir de inmediato. «Sabe a sangre», exclamó con horror, lanzando el pan al suelo del coche. Lucas, alarmado, tomó el pan y lo partió por la mitad, descubriendo un relleno rojo oscuro que se derramaba lentamente. Era un líquido espeso y pegajoso que parecía sangre coagulada. La idea de que estuvieran vendiendo algo así en la panadería los hizo estremecer. Justo en ese momento, vieron a don Federico parado en la puerta de la panadería, observándolos con sus ojos brillantes y rojos como el fuego. Lentamente, comenzó a caminar hacia ellos, pero sus pasos eran cada vez más rápidos y su postura más amenazante. Sus ojos, que antes eran solo oscuros y profundos, ahora resplandecían como los de una bestia salvaje. «¡Es ahora!», gritó Nicole, sujetándose al asiento mientras Lucas pisaba el acelerador con fuerza. La figura de don Federico se desvaneció en la oscuridad mientras los hermanos escapaban, pero la imagen de su mirada aterradora quedó grabada en sus mentes. Lucas y Nicole no podían comprender lo que acababan de experimentar, pero sabían una cosa: jamás volverían a la panadería de Piaulo. Lucas y Nicole aceleraban por las calles desiertas de Piaulo, con el corazón latiendo con fuerza y sus mentes en caos tras la experiencia en la panadería de don Federico. La imagen de los ojos rojos del panadero y el extraño sabor a sangre en el pan no dejaban de rondarles la cabeza. La noche estaba más oscura de lo usual, y los faros del coche apenas iluminaban el camino sinuoso que cruzaba el bosque, como si la propia naturaleza quisiera envolverlos en sombras. Mientras se alejaban, Nicole sacó su teléfono para intentar buscar una señal y llamar a alguien, pero la pantalla mostraba que no había cobertura en esa zona. Frustrada, miró por la ventana trasera, sintiendo una punzada de paranoia, como si algo los estuviera siguiendo. «¿Crees que realmente estamos seguros?», preguntó en un susurro, aunque apenas podía ocultar el temor en su voz. Lucas la miró de reojo, intentando mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. «No lo sé, Nicole, pero algo en ese lugar no tenía nada de normal. Ese panadero, don Federico, era como si no fuera humano», respondió, acelerando un poco más. Nicole asintió, recordando la sensación helada que había sentido en el ambiente de la panadería y la inexplicable atracción que la había llevado a comprar el pan. Pero lo peor fue el sabor de aquel relleno que parecía ser de sangre coagulada. De repente, un ruido metálico los sobresaltó. El coche empezó a tambalearse y Lucas sintió que perdía el control. Rápidamente, estacionó a un lado del camino y ambos bajaron para ver qué estaba sucediendo. El neumático delantero derecho estaba completamente desinflado, pero esta vez, las marcas eran aún más profundas, como si algo o alguien hubiera desgarrado la goma con garras feroces. «No puede ser. ¿Acaso no siguió hasta aquí?», murmuró Nicole, sin poder apartar los ojos de las marcas. En ese momento, un gruñido bajo y gutural resonó entre los árboles cercanos. Lucas y Nicole se miraron, aterrados. Las sombras en el bosque parecían moverse, como si una presencia los acechara desde la oscuridad. «Rápido, volvamos al coche», dijo Lucas, tomando a Nicole del brazo y empujándola hacia el vehículo. Ambos subieron y cerraron las puertas con rapidez, pero antes de que Lucas pudiera girar la llave, un golpe fuerte sacudió el coche desde atrás. Voltearon hacia la parte trasera y vieron, con horror, la figura de don Federico, parado en medio de la carretera, solo que esta vez, su apariencia era mucho más aterradora. Sus ojos brillaban con una luz rojiza, y su cuerpo comenzaba a contorsionarse de una forma antinatural, como si estuviera en medio de una transformación. «No puede ser», exclamó Nicole, tapándose la boca con las manos mientras observaba cómo el hombre que antes parecía un simple panadero empezaba a tomar la forma de una bestia. El sonido de huesos crujiendo y piel rasgándose llenaba el aire, y en cuestión de segundos,
Don Federico se convirtió en una criatura espeluznante, un hombre lobo cubierto de un pelaje oscuro y con colmillos que reflejaban la tenue luz de la luna. La bestia lanzó un aullido feroz que hizo eco en el bosque, enviando un escalofrío por las espaldas de los dos hermanos. Sin pensarlo dos veces, Lucas encendió el motor y pisó el acelerador. Las ruedas patinaron un segundo antes de agarrarse al asfalto, y el coche salió disparado, alejándose de la figura del hombre lobo. Pero, para su horror, la criatura comenzó a correr tras ellos, mostrando una velocidad antinatural. A pesar de ir a toda velocidad, la bestia se mantenía a su lado, rozando el coche con sus garras. Nicole gritó, tratando de aferrarse al asiento mientras la bestia golpeaba la puerta trasera. Lucas, desesperado, giró el volante en un intento de sacudirse al monstruo, pero cada vez que aceleraba, el hombre lobo parecía ganar aún más velocidad. «No vamos a salir vivos de esta», gritó Nicole, lágrimas de terror cayendo por su rostro. Lucas, con el corazón a punto de explotar, recordó la navaja que guardaba en el compartimento del coche. Sin pensarlo dos veces, la sacó y, con una maniobra arriesgada, giró el coche de forma brusca, frenando lo suficiente para que el hombre lobo se tambaleara y perdiera el ritmo. Aprovechando el momento, Lucas bajó la ventana y, cuando la criatura intentó asomarse dentro del coche, lanzó un golpe con la navaja, acertando en el ojo derecho de la bestia. El hombre lobo soltó un alarido ensordecedor, llevándose una garra al rostro mientras sangre oscura brotaba de la herida. Aprovechando la distracción, Lucas aceleró de nuevo, dejando a la criatura atrás, aullando de dolor y furia. Pero sabían que eso no sería suficiente para detenerlo. Con el camino libre por el momento, los dos hermanos respiraron profundamente, intentando calmarse, aunque el peligro estaba lejos de haber pasado. Lucas miró a Nicole, quien seguía temblando, y trató de tranquilizarla. «No sé qué fue eso, pero estamos vivos. Al menos, por ahora». Nicole asintió, apretando los labios para contener las lágrimas, pero ambos sabían que no podían confiarse. La bestia estaba herida, sí, pero no vencida. Aún sacudidos por el enfrentamiento con la criatura, Lucas y Nicole continuaron su desesperada fuga por la oscura carretera. Sabían que no podían voltar a Piaulo, y mucho menos regresar a casa con esa criatura suelta en la noche. Necesitaban ayuda, o al menos un lugar seguro donde pudieran detenerse y recuperar el aliento. Después de unos minutos de conducir a toda velocidad, vieron una luz tenue al lado del camino. Era una pequeña casa de campo con una luz amarillenta parpadeando en la ventana. Lucas redujo la velocidad y miró a Nicole, que seguía temblando pero asintió con la cabeza, indicando que era mejor arriesgarse a pedir ayuda que seguir en la carretera, donde el hombre lobo podría alcanzarlos en cualquier momento. Lucas estacionó el coche frente a la casa y ambos bajaron, sintiendo el peso de la oscuridad sobre ellos. La casa parecía vieja y descuidada, pero la luz era un indicio de que alguien vivía allí. Sin embargo, a medida que se acercaban, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de ellos. «¿Estás segura de que deberíamos hacer esto?», preguntó Lucas, deteniéndose frente a la puerta. Nicole miró alrededor y luego le lanzó una mirada decidida, aunque sus ojos traicionaban su miedo. «No tenemos otra opción, Lucas. Si esa cosa nos sigue, necesitamos un lugar donde escondernos, o al menos una oportunidad de defendernos». Lucas asintió, y con la mano temblorosa, tocó la puerta de madera, que emitió un crujido siniestro. Pasaron unos segundos en silencio absoluto antes de que escucharan pasos en el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de aspecto frágil y amable, con un pañuelo en la cabeza y un delantal gastado. Parecía sorprendida de ver a dos jóvenes en medio de la noche. «¿En qué puedo ayudarles, mis niños?», preguntó con voz suave, aunque sus ojos destellaban una chispa extraña que no lograron descifrar. Lucas tragó saliva, tratando de elegir las palabras adecuadas. Sabía que contar la verdad sonaría absurdo, pero no podían perder tiempo en inventar una excusa. «Perdón por molestarla, señora, pero estábamos en el camino. Algo nos atacó. No sabemos qué era, pero necesitamos ayuda».
¿Podríamos refugiarnos aquí un momento? La anciana los miró por un instante y luego sonrió amablemente. Claro, claro, pasen, pasen. Están a salvo aquí. No se preocupen. Nadie los va a molestar, dijo, abriendo la puerta para que entraran. Lucas y Nicole intercambiaron una mirada, y aunque la atmósfera de la casa era tan inquietante como el exterior, no veían otra alternativa. Entraron a la casa, sintiendo el olor a madera vieja y hierbas secas colgadas en las paredes. La anciana los guió hasta una pequeña sala donde había una mesa cubierta con un mantel de encaje y una lámpara antigua que apenas iluminaba el espacio. ¿Quieren algo caliente para beber? Parecen helados, ofreció la anciana, mientras se dirigía a la cocina sin esperar respuesta. Lucas y Nicole se sentaron en silencio, observando el lugar. La decoración era extraña, con símbolos antiguos y velas derretidas en cada rincón. Nicole comenzó a sentir que algo estaba mal. Había una quietud inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella casa. Lucas, no me gusta este lugar. Hay algo raro, susurró Nicole, mirando alrededor con aprensión. Lucas iba a responder, pero en ese momento, la anciana regresó con 2 tazas de té humeante. Los miró fijamente mientras colocaba las tazas en la mesa frente a ellos. Aquí tienen. Esto los ayudará a relajarse, dijo, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. Lucas tomó la taza y se obligó a sonreír en agradecimiento, aunque algo en el aroma del té lo hizo sentirse incómodo. Sin embargo, Nicole no tomó la suya. Estaba demasiado concentrada en observar a la anciana, quien, por un instante, pareció observarlos con un brillo siniestro en los ojos. La anciana se sentó frente a ellos, en silencio, sin apartarles la mirada. El silencio se alargó, y Lucas se aclaró la garganta, intentando romper la tensión. Señora, realmente agradecemos su hospitalidad, pero ¿ha escuchado algo sobre una criatura en este pueblo? Algo peligroso, que solo sale de noche, preguntó, tratando de no sonar demasiado alarmado. La anciana sonrió nuevamente, aunque esta vez su sonrisa reveló algo extraño, casi malévolo. Ah, sí, el hombre lobo, ¿verdad? Muchos lo han visto. Dicen que ronda el pueblo cuando la luna está llena, buscando a quienes no deberían estar aquí. Nicole se tensó al escuchar esas palabras, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La anciana sabía de lo que hablaba, y sus palabras parecían tener un peso especial, como si estuviera revelando un secreto prohibido. Es un peligro real, continuó la anciana, con voz casi susurrante. Pero aquí, en mi casa, están a salvo, mientras no intenten escapar. Nicole y Lucas se miraron, sintiendo que las palabras de la anciana encerraban una amenaza velada. Lucas decidió que ya habían pasado suficiente tiempo allí. Se levantó, fingiendo una sonrisa. Gracias, señora. De verdad, agradecemos su ayuda. Pero creo que ya es hora de irnos. No queremos molestarla más. La anciana los observó en silencio durante un momento, y luego asintió lentamente. Entiendo. Solo recuerden, el bosque no es seguro, y menos a estas horas. Vayan con cuidado, niños. La bestia siempre está cerca. Sin decir una palabra más, Lucas tomó a Nicole de la mano y la guió hacia la puerta. Salieron rápidamente de la casa, sintiendo que el aire exterior, aunque helado, era mucho menos opresivo que el de aquel refugio. Se apresuraron de vuelta al coche y subieron, intentando dejar atrás la sensación de amenaza que aún les pesaba en el pecho. Cuando arrancaron el motor, Nicole se dio cuenta de que algo brillaba en el asiento trasero. Era un collar que ella no había visto antes. Temblando, lo tomó en sus manos y lo observó de cerca. Era un colgante extraño, tallado en madera y con símbolos grabados que no lograba entender. Su mano temblaba mientras se lo mostraba a Lucas. Esto no es nuestro, Lucas. Creo que la anciana lo dejó aquí a propósito. Lucas miró el collar y sintió una oleada de miedo. No sabía qué significaba, pero intuía que aquel objeto era una especie de advertencia. Algo les decía que la noche estaba lejos de terminar y que el peligro que enfrentaban era mucho mayor de lo que habían imaginado. Con el misterioso colgante en las manos,
Lucas y Nicole sintieron que un peligro latente los acechaba. Afuera, la oscuridad de la noche envolvía el camino, y el silencio se rompía apenas por el ruido del motor y el rugido ocasional de algún animal desconocido. Ambos sabían que quedarse en el pueblo no era una opción. Lucas, ¿qué crees que significa este colgante?, preguntó Nicole, sin poder quitarse de la mente la imagen de la anciana y su sonrisa sombría. No lo sé, pero tengo el presentimiento de que esa señora sabe mucho más de lo que parecía, respondió él, acelerando. Su única intención era alejarse lo más rápido posible de Piaulu y de las criaturas que podrían estar rondando. A medida que avanzaban, la carretera se tornaba cada vez más oscura, y los árboles alrededor parecían cerrarse sobre ellos, como si el bosque mismo tratara de atraparlos. Ambos empezaban a sentir que alguien, o algo, los seguía. Después de unos kilómetros, notaron que las luces del coche comenzaban a parpadear, como si estuvieran fallando. ¿Qué sucede?, preguntó Nicole, notando la expresión de preocupación en el rostro de su hermano. No lo sé. El coche estaba en perfectas condiciones cuando salimos. No debería estar fallando, respondió Lucas, aumentando la velocidad con la esperanza de que la batería aguantara hasta que salieran del bosque. De pronto, un sonido metálico y fuerte retumbó bajo el coche, haciéndolos saltar en sus asientos. El coche se sacudió violentamente y las luces se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Lucas intentó girar el volante, pero el vehículo se detuvo, dejando a los hermanos atrapados en medio del bosque, a kilómetros de cualquier ayuda. No puede ser, murmuró Nicole, sintiendo el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. Lucas, algo nos está siguiendo. Ambos se giraron hacia el camino detrás de ellos, donde, entre las sombras de los árboles, se distinguían unos ojos brillantes, de un rojo intenso, que parecían clavarse directamente en ellos. No puede ser, susurró Lucas, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Es el hombre lobo. Nicole sintió su corazón latir tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. Sin embargo, Lucas tomó su mano con firmeza, intentando calmarla. Escucha, Nicole, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que intentar escondernos. Quizás podamos despistarlo y volver por ayuda cuando amanezca. Apenas terminó de hablar, ambos salieron del coche, manteniéndose cerca el uno del otro. Sabían que no podían hacer ruido ni encender ninguna luz. Los pasos de ambos crujían en el suelo lleno de hojas secas y ramas, mientras el aire frío de la noche les calaba los huesos. Caminaron entre los árboles, sintiendo cada vez más cerca el peso de la oscuridad, como si el bosque entero estuviera observándolos. Los ojos rojos seguían apareciendo, cada vez más cerca, acechándolos con la paciencia de un cazador. Intentaron moverse en silencio, pero un sonido sordo se escuchó justo detrás de ellos. Nicole se giró lentamente, con el miedo reflejado en su rostro. Allí estaba la bestia, emergiendo entre los árboles, con una sonrisa bestial en su rostro y las garras listas para atacar. Sin pensarlo, Lucas se adelantó, sujetando una rama gruesa como si fuera una lanza improvisada. «Corre, Nicole, corre y no mires atrás», gritó, dispuesto a enfrentar a la criatura y darle tiempo a su hermana para escapar. Nicole dudó por un segundo, sin querer dejar a su hermano solo, pero comprendió que era su única oportunidad. Con lágrimas en los ojos, comenzó a correr, adentrándose en el bosque, mientras escuchaba los gruñidos y los gritos de su hermano. Mientras corría, tropezaba con ramas y raíces, sintiendo como la respiración se le cortaba por el miedo y el esfuerzo. La imagen de Lucas enfrentando a la criatura la atormentaba, pero no podía detenerse. Justo cuando pensaba que había escapado, tropezó y cayó de rodillas, raspándose las manos. Levantó la vista y vio a una figura conocida, la anciana de la casa. Estaba ahí, en medio del bosque, observándola con una mirada extraña. ¿Pensaste que podrías escapar tan fácilmente?, preguntó la anciana con voz serena, pero inquietante. Nicole sintió que algo no estaba bien. La anciana tenía la misma expresión de antes, esa mezcla de amabilidad y malicia que ahora entendía como una trampa. Nicole permaneció inmóvil,
con el cuerpo temblando y la respiración entrecortada. La anciana la observaba con una sonrisa inquietante, mientras el silencio del bosque se tornaba cada vez más opresivo. Nicole sintió una mezcla de miedo y desesperación, pues la presencia de la mujer parecía impedirle moverse. No debes tener miedo, niña, dijo la anciana con una voz que pretendía ser reconfortante, pero que solo lograba intensificar el temor de Nicole. Todo lo que has visto esta noche es parte de un antiguo pacto. ¿Un pacto?, murmuró Nicole, aún temblando, tratando de entender a qué se refería. La anciana asintió lentamente, como si estuviera revelando un secreto bien guardado. A su alrededor, las sombras parecían moverse, como si el bosque entero estuviera escuchando. Hace mucho tiempo, este pueblo, Pyaulu, estaba al borde de la extinción. Una peste arrasaba nuestras tierras, llevándose a nuestros jóvenes y ancianos. La desesperación nos llevó a buscar soluciones, poco convencionales. Fue entonces cuando algunos de nuestros antepasados hicieron un trato oscuro. Sacrificarse para que el pueblo prosperara, pero a un precio. Nicole la miraba incrédula. Sus palabras parecían eco de antiguas historias de terror. ¿Podía ser verdad que toda la gente de Pyaulu estaba maldita? ¿Qué clase de sacrificio?, preguntó ella en un susurro, temiendo la respuesta. La anciana la miró directamente a los ojos, y en su mirada brillaba un destello de oscuridad, una chispa de algo inhumano. Ellos sacrificaron su humanidad, respondió. A cambio, el bosque les dio fuerza, juventud y hambre. Una hambre que no se sacia con nada, salvo carne humana. Nicole retrocedió, horrorizada. Las historias que había escuchado desde niña sobre los hombres lobo y las criaturas que acechaban en la oscuridad ahora cobraban sentido. ¿Y usted también es una de ellos?, preguntó Nicole con la voz entrecortada, incapaz de creer que la anciana que había parecido tan amable al inicio pudiera ser parte de algo tan macabro. La anciana sonrió con tristeza, pero sus ojos brillaban con una intensidad siniestra. Soy la guardiana de este secreto, el vínculo entre el mundo de los vivos y las sombras que nos rodean. He protegido este pacto durante generaciones, y aunque a veces me resulta pesado, no puedo romperlo. Nicole sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, y en ese momento recordó a su hermano. No sabía si Lucas había logrado escapar de la criatura o si se encontraba en algún rincón del bosque, herido o peor. Debo encontrar a Lucas. Tengo que sacarlo de aquí, dijo ella, intentando apartarse de la anciana. Pero antes de que pudiera moverse, la mujer la detuvo, sujetándola con sorprendente fuerza. Ya no hay escapatoria para ustedes, niña. Han visto demasiado. Nicole, en un impulso desesperado, forcejeó y logró soltarse de la anciana, comenzando a correr sin rumbo por el bosque. La adrenalina la impulsaba a avanzar, aunque en su mente solo reinaba el caos. La imagen de la criatura con sus ojos rojos, el sacrificio del pueblo, todo se mezclaba en su cabeza. De repente, vio una figura a lo lejos, apoyada contra un árbol. Era Lucas. Al verlo, sintió un alivio momentáneo, hasta que se percató de su estado. Su hermano tenía el rostro pálido, el brazo izquierdo sangrando intensamente y respiraba con dificultad. «Lucas», gritó Nicole, corriendo hacia él. No, no puede ser. Lucas la miró, con los ojos llenos de dolor, pero aún con la misma determinación que siempre había mostrado. Al ver a su hermana, trató de esbozar una sonrisa, pero el dolor era evidente en su rostro. «Nicole, lograste escapar», murmuró con voz débil. Nicole lo sostuvo entre sus brazos, intentando detener la hemorragia de su brazo. Sintió una mezcla de impotencia y rabia. No podía dejar que su hermano muriera allí, no después de todo lo que habían pasado juntos. «Nos vamos a ir de aquí, Lucas. Te lo prometo», le dijo, aunque en su interior no estaba segura de cómo lograría cumplir su promesa. De repente, un aullido rompió el silencio de la noche. Era un sonido gutural, inhumano, que hizo que Nicole sintiera el peso de la desesperación en el pecho. No estaban solos. La criatura seguía cerca, acechándolos. «Nicole, tienes que irte», dijo Lucas con dificultad. «No quiero que termines como yo».
Nicole negó con la cabeza, negándose a abandonarlo. Se puso de pie, ayudando a su hermano a levantarse. No iba a dejarlo atrás, sin importar el riesgo. Vamos, Lucas, tenemos que seguir. No voy a dejarte aquí, dijo con determinación. Ambos comenzaron a caminar lentamente, apoyándose el uno en el otro. El camino era oscuro y el sonido de las ramas crujientes bajo sus pies era lo único que rompía el silencio de la noche. Pero sabían que no estaban solos, y que la criatura no tardaría en alcanzarlos. Al borde de la desesperación, Nicole recordó el colgante que aún colgaba de su cuello. Podría tener algún poder o algún significado que los protegiera. Sin dudarlo, lo sostuvo con fuerza, esperando que, de alguna forma, ese pequeño objeto fuera la clave para salir con vida de esa pesadilla. La noche era oscura y densa, como si el bosque conspirara en su contra, cerrándose a su alrededor. Nicole y Lucas avanzaban lentamente. Cada paso era una batalla, una lucha constante contra el cansancio y el miedo. Lucas, debilitado por la herida en su brazo, se tambaleaba, y Nicole apenas lograba sostenerlo. Solo un poco más, Lucas, murmuró Nicole, tratando de mantener la calma en su voz para no alarmarlo más de lo que ya estaba. Pero su corazón latía desbocado. Cada crujido de las ramas, cada sombra que se movía a su alrededor la hacía imaginar que la criatura estaba a punto de alcanzarlos. El aullido profundo y amenazante del lobisomem resonó nuevamente, esta vez más cerca. Nicole miró a su alrededor, desesperada, buscando algún lugar donde esconderse o alguna ruta que los llevara a un sitio seguro. Pero el bosque parecía interminable, hostil y retorcido, como un laberinto que se burlaba de sus intentos de escape. No puedo más, Nicole, jadeó Lucas, tropezando y cayendo de rodillas. Nicole se agachó rápidamente, poniéndose frente a él. Las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos al ver la palidez en el rostro de su hermano y la sangre que continuaba manando de su brazo. Sentía que la situación era desesperada, pero no podía rendirse. No ahora. Lucas, por favor, solo un poco más. Tenemos que alejarnos de aquí. Intentaba motivarlo, aunque ella misma empezaba a dudar de sus propias palabras. De repente, una rama crujió detrás de ellos. Nicole giró la cabeza rápidamente y lo vio. El lobisomem de ojos rojos emergiendo entre las sombras, con una expresión salvaje y hambrienta en su rostro. Su pelaje oscuro brillaba bajo la tenue luz de la luna, y sus colmillos relucían afilados, listos para desgarrar. «Lucas, tenemos que movernos», exclamó Nicole, tirando de él con todas sus fuerzas. Lucas intentó levantarse, pero la criatura ya estaba demasiado cerca. El miedo los paralizaba, pero en un último intento desesperado, Nicole sacó una pequeña navaja que llevaba en su bolsillo. No era mucho, pero era su única defensa. «Aléjate de nosotros», gritó, con la voz temblorosa, empuñando la navaja con ambas manos. El lobisomem soltó un gruñido profundo, como si se burlara de su intento de resistir. Dio un paso hacia ellos, y luego otro, con una lentitud calculada, disfrutando del terror en sus ojos. Nicole, sintiendo que todo estaba perdido, levantó la navaja para proteger a Lucas. Pero en ese momento, algo increíble ocurrió. El colgante que llevaba en el cuello comenzó a brillar con una luz intensa. La criatura detuvo su avance, parpadeando confundida ante el resplandor. La luz emanaba una energía cálida y extraña, como si de alguna forma lograra repeler al lobisomem. Nicole aprovechó la oportunidad y jaló a Lucas para que se levantara. «Vamos, Lucas, es nuestra oportunidad». Ambos corrieron con todas sus fuerzas, impulsados por la adrenalina y el miedo. La luz del colgante continuaba brillando, iluminando su camino y manteniendo a la criatura a raya. Corrían sin mirar atrás, guiados únicamente por esa extraña energía que parecía protegerlos. Pero la protección duró solo un momento. El brillo comenzó a desvanecerse, y Nicole sintió un escalofrío al darse cuenta de que el lobisomem volvía a acercarse. La criatura soltó un rugido furioso, como si estuviera indignada por haber sido detenida momentáneamente. Nicole y Lucas continuaron corriendo, adentrándose cada vez más en el bosque. Pero cuando pensaron que habían perdido a la criatura,
Se encontraron frente a una pequeña cabaña vieja y abandonada, medio oculta entre los árboles. La puerta estaba entreabierta, y no había señales de que alguien viviera allí. «Lucas, entra rápido», dijo Nicole, empujándolo hacia el interior de la cabaña. Ambos se deslizaron dentro, cerrando la puerta detrás de ellos. La cabaña estaba oscura y húmeda, con el aire cargado de un olor a moho y tierra. Se sentaron en el suelo, tratando de recuperar el aliento, mientras sus corazones latían con fuerza. Sabían que no era seguro quedarse allí mucho tiempo, pero al menos les daba un breve respiro. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, mirando el colgante en el cuello de su hermana. Nicole lo miró, aún sorprendida por lo ocurrido. No tenía idea de por qué el colgante había brillado de esa forma, ni de cómo había logrado mantener al lobisomem alejado por un momento. «No lo sé, pero creo que este colgante tiene algo especial. Tal vez sea nuestra única oportunidad de sobrevivir», respondió, aferrándose al pequeño objeto como si fuera su única esperanza. Un silencio tenso cayó sobre ellos mientras escuchaban atentamente. Los gruñidos del lobisomem se oían a lo lejos, y ambos sabían que la criatura seguía buscándolos. «Nicole, no podemos quedarnos aquí para siempre. Tenemos que encontrar una manera de salir de este bosque y regresar a casa», dijo Lucas con determinación, aunque su rostro reflejaba el agotamiento y el dolor que lo consumían. Nicole asintió, sabiendo que su hermano tenía razón. La cabaña solo les brindaba un refugio temporal, y tarde o temprano tendrían que enfrentar la realidad de que la criatura seguía tras ellos. «Vamos a esperar un poco más, hasta que esté más lejos. Luego saldremos y buscaremos el camino de regreso», dijo Nicole, tratando de planear su siguiente movimiento. Mientras permanecían en la cabaña, la luz del colgante comenzó a parpadear nuevamente, como si les recordara que el peligro estaba lejos de haber terminado. El ambiente en la cabaña era sombrío y sofocante. Nicole y Lucas permanecían sentados, respirando con dificultad, intentando recuperar fuerzas y calmar sus mentes. El eco de los rugidos lejanos del lobisomem les recordaba que aún estaban en peligro. Las sombras en la cabaña se alargaban y deformaban, creando figuras inquietantes a la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. «Nicole, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo», murmuró Lucas, con el rostro pálido y el brazo herido aún sangrando levemente. Nicole asintió, dándose cuenta de que el resguardo que la cabaña les brindaba era frágil. El colgante que colgaba de su cuello había vuelto a brillar suavemente, pero ahora parecía que la energía que había emanado antes comenzaba a agotarse. «Necesitamos algo para cubrir tu herida. La sangre podría atraer a la criatura», dijo Nicole, buscando algo en su mochila, hasta que encontró un trozo de tela que pudo usar para envolver el brazo de Lucas. Mientras trabajaba, Lucas observó el colgante en el cuello de su hermana. Era una joya antigua, con una piedra azulada en el centro, rodeada de grabados en un idioma que ninguno de los dos entendía. Se lo había dado su abuela, quien siempre decía que esa joya protegía a los que la merecían. «¿Crees que este colgante realmente puede protegernos?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Nicole no respondió de inmediato. Lo observó, recordando las palabras de su abuela y la forma en que el colgante había brillado, como si contuviera un poder oculto. «No lo sé, pero hasta ahora parece que nos ha dado una ventaja, al menos momentánea», respondió, finalmente. De repente, ambos escucharon pasos pesados acercándose a la cabaña. El corazón de Nicole comenzó a latir aceleradamente, y sintió como la adrenalina volvía a llenar su cuerpo. Ambos se quedaron inmóviles, con los ojos fijos en la puerta, mientras los pasos se hacían cada vez más fuertes y se detenían justo al otro lado. La puerta se sacudió como si algo o alguien la empujara con fuerza. Los dos hermanos contuvieron la respiración, sabiendo que cualquier movimiento podría delatar su presencia. «Nicole», susurró Lucas, con el rostro pálido y el miedo reflejado en sus ojos. Nicole puso un dedo en sus labios, indicándole que guardara silencio. Aferró el colgante, cerrando los ojos y deseando que esa tenue luz los cubriera nuevamente. Pero esta vez, el colgante no brilló. La puerta crujió cuando la figura detrás comenzó a empujar con más fuerza,
como si supiera que estaban dentro. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba. La criatura se asomó con su pelaje negro y sus ojos rojos encendidos como brasas. En sus manos tenía marcas de garras, y sus colmillos goteaban saliva mientras olfateaba el aire, captando el olor de la sangre de Lucas. Nicole sintió el pánico apoderarse de ella. Sabía que no tenían muchas opciones. Debían enfrentarlo o encontrar una manera de escapar rápidamente. Con un impulso de valentía, agarró una vieja lámpara de aceite que encontró en el suelo. Con toda su fuerza, la arrojó hacia la bestia. La lámpara impactó contra el lobo, desparramando aceite y envolviendo a la criatura en llamas. La criatura aulló de dolor, moviéndose frenéticamente para intentar apagar el fuego que cubría parte de su cuerpo. Aprovechando la confusión, Nicole agarró a Lucas y ambos salieron corriendo de la cabaña, adentrándose nuevamente en el oscuro y espeso bosque. Corrían sin detenerse, ignorando el cansancio y el dolor, guiados solo por el deseo de sobrevivir. Sabían que el lobisomem no se detendría y que, aunque hubiera sido herido, encontraría la manera de alcanzarlos. Después de un rato, llegaron a un claro en el bosque, donde el aire se sentía más frío y pesado. Una figura anciana, encorvada y cubierta con un manto oscuro, estaba de pie en el centro del claro, observándolos en silencio. Nicole y Lucas se detuvieron, sin saber si acercarse o correr en dirección opuesta. ¿Quién eres?, preguntó Nicole, intentando controlar el temblor en su voz. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro arrugado y ojos oscuros que parecían saber más de lo que mostraban. La anciana sonrió de forma inquietante y señaló el colgante en el cuello de Nicole. «Ese amuleto», murmuró la anciana. «Lo conozco. Es un símbolo de protección, pero también de maldición. No es suficiente para protegerlos del peligro que acecha en este bosque». Nicole se llevó una mano al colgante, sintiendo que el objeto pesaba más que nunca. «¿Puedes ayudarnos?», preguntó Lucas, desesperado, al ver que la anciana parecía conocer algo sobre lo que los perseguía. La anciana asintió lentamente y extendió una mano huesuda hacia ellos. De su manto sacó un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Esto es una mezcla especial. Si untan una gota en la herida del lobisomem, perderá sus poderes por un tiempo. Pero deben ser rápidos y precisos, pues si fallan, su ira será aún más feroz». Nicole tomó el frasco, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que estaban arriesgándose al confiar en una extraña en medio del bosque, pero no tenían muchas opciones. Guardó el frasco en su bolsillo y asintió. «Gracias», dijo en voz baja, aunque todavía desconfiaba de las intenciones de la anciana. La anciana simplemente sonrió. En un parpadeo, desapareció entre las sombras, dejando a Nicole y Lucas en el claro, completamente solos. «Nicole, esto es una locura», murmuró Lucas, observando el frasco con expresión de duda. «Lo sé, pero es nuestra única esperanza. Si esta mezcla realmente puede detener al lobisomem, tenemos que intentarlo», respondió ella con determinación. Ambos continuaron avanzando por el bosque, con el frasco en la mano y el sonido de los aullidos resonando en la distancia. La próxima vez que se enfrentaran al lobisomem, sabían que no habría lugar para errores. Nicole y Lucas se adentraron más en el bosque, tratando de mantener el paso firme mientras el eco de los aullidos del lobisomem resonaba en sus mentes, recordándoles lo cerca que estaba la criatura. La oscuridad los rodeaba, y el peso del frasco con el líquido especial que la anciana les había dado parecía cada vez mayor. Aunque Nicole lo sostenía con cuidado, una parte de ella dudaba de que funcionara. ¿Podría realmente detener al monstruo que los estaba cazando? «¿Estás segura de que esto nos ayudará?», preguntó Lucas en voz baja, mirando de reojo el frasco. Nicole lo miró y trató de mostrar seguridad, aunque la incertidumbre se reflejaba en su mirada. «No lo sé, Lucas, pero si es nuestra única oportunidad, debemos intentarlo», respondió. Intentaba sonar convencida, pero el miedo hacía que sus palabras sonaran temblorosas. Los árboles se cerraban más a su alrededor, y cada sombra parecía cobrar vida en la penumbra, moviéndose entre las ramas y el suelo cubierto de hojas. De repente, escucharon un crujido cercano.
Ambos se congelaron, mirándose con ojos muy abiertos. La respiración de Lucas se volvió pesada, y Nicole sujetó el frasco con más fuerza, lista para actuar en cualquier momento. La criatura apareció a lo lejos, emergiendo de entre los árboles como una pesadilla hecha realidad. Su pelaje negro brillaba bajo la tenue luz de la luna, y sus ojos rojos se clavaban en ellos, llenos de furia y hambre. Sus garras parecían aún más largas y afiladas que antes, y un gruñido profundo surgió de su garganta, resonando en el aire y haciendo que un escalofrío recorriera sus cuerpos. «¡Rápido, Lucas! ¡El frasco!», gritó Nicole, intentando mantener la calma mientras se preparaba para el enfrentamiento. Lucas sacó el frasco. Sus manos temblaban mientras destapaba la mezcla oscura que la anciana les había entregado. El líquido tenía un olor intenso y metálico que les recordó el olor de la sangre, pero también desprendía un ligero resplandor que les daba una pequeña esperanza de que funcionara. La criatura dio un paso hacia ellos, sus músculos tensos y su respiración pesada mientras los observaba como un depredador que estudia a sus presas. Nicole sabía que no tenían mucho tiempo. Cualquier movimiento en falso podría ser fatal. «Lucas, lanza el líquido cuando te dé la señal», dijo en voz baja, su mirada fija en el lobisomem. Lucas asintió, tragando saliva mientras sostenía el frasco, listo para lanzarlo al menor movimiento. Nicole avanzó un paso, tratando de distraer a la criatura. El lobisomem rugió, mostrando sus colmillos afilados mientras se preparaba para atacar. «¡Ahora, Lucas!», gritó Nicole. Lucas lanzó el contenido del frasco hacia el lobisomem. El líquido oscuro voló por el aire y aterrizó en el rostro del monstruo, cubriéndolo con la mezcla mágica. El lobisomem soltó un aullido de dolor, llevándose las garras al rostro mientras el líquido comenzaba a actuar. El cuerpo del monstruo temblaba. Por un momento, pareció retroceder, como si estuviera debilitándose. Nicole y Lucas aprovecharon el momento para correr, sus corazones latiendo con fuerza mientras se adentraban más en el bosque, sin mirar atrás. Sabían que no tenían mucho tiempo antes de que el efecto del líquido se desvaneciera, y necesitaban encontrar un refugio seguro. «¿Crees que funcionó?», preguntó Lucas, jadeando mientras corrían. «No lo sé, pero al menos nos dio algo de ventaja», respondió Nicole, aunque la duda y el miedo seguían presentes en su voz. Mientras corrían, escucharon un último aullido de furia detrás de ellos, y supieron que el lobisomem no estaba vencido, solo retrasado. El sonido de sus pisadas se acercaba nuevamente, más rápido y más fuerte, como si la criatura se hubiese recuperado y estuviera aún más enfurecida. «¡Rápido! Tenemos que encontrar un lugar para escondernos», gritó Nicole, señalando una cueva oculta entre las rocas a unos metros de distancia. Se dirigieron hacia la cueva, con la esperanza de que la oscuridad les brindara suficiente cobertura. Al entrar, se apresuraron a esconderse detrás de unas rocas, tratando de controlar su respiración para no hacer ruido. El lobisomem pasó frente a la entrada, olfateando el aire en busca de su rastro. Los dos hermanos se miraron en silencio, aterrorizados, rogando que no los encontrara. El lobisomem gruñó. Sus garras rasparon las rocas en la entrada de la cueva, pero después de un rato, pareció alejarse, como si hubiera perdido su rastro. Nicole y Lucas se quedaron inmóviles, esperando a que el silencio los envolviera nuevamente. Sabían que aquella noche estaba lejos de terminar y que el peligro continuaba acechándolos desde las sombras. El silencio en la cueva era ensordecedor. Nicole y Lucas permanecían inmóviles, sus corazones latiendo con fuerza al unísono. Las sombras parecían alargarse aún más en la oscuridad del refugio, y el aire estaba pesado, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. El lobisomem había pasado de largo, pero ambos sabían que no podían confiarse. La bestia aún los acechaba, esperando una oportunidad para atacar. «¿Crees que se fue?», susurró Lucas, su voz tensa, mientras se asomaba cuidadosamente desde su escondite. Nicole no respondió de inmediato. Sus ojos, ajustados a la oscuridad, trataban de distinguir cualquier movimiento fuera de la cueva. El lobisomem había estado demasiado cerca, y su instinto de supervivencia le decía que no debía bajar la guardia. «No lo sé, Lucas, pero debemos esperar un poco más»,
Si salimos ahora, podría estar esperándonos, respondió Nicole, apretando el frasco con la mezcla mágica que aún llevaba consigo. El frío de la noche se hacía más presente en la cueva, y una ligera brisa comenzó a filtrarse por las rendijas de las rocas. Los dos hermanos se abrazaron para darse algo de calor, sin dejar de vigilar la entrada. El sonido de las hojas moviéndose por el viento fuera de la cueva hacía que se tensaran aún más, pues cualquier ruido les hacía temer que el monstruo regresara. De repente, un crujido lejano rompió el silencio. Era muy bajo, pero lo suficientemente cercano como para que ambos lo escucharan. Lucas y Nicole se miraron, y un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Sabían que el lobisomem no podía estar lejos. Esto no está bien, dijo Nicole en un susurro, sus ojos reflejando el miedo que sentía. Lucas asintió sin hablar. Estaba tan aterrorizado como ella, pero sabía que no podían quedarse en la cueva para siempre. Si el lobisomem los encontraba allí, no habría refugio que los salvara. Era hora de moverse. Con una mirada decidida, Nicole se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la entrada de la cueva, sus pasos cuidadosos y medidos. Lucas la siguió de cerca, con el frasco en la mano, listo para usarlo si fuera necesario. Cuando llegaron a la entrada, el viento soplaba más fuerte, pero todo seguía en silencio. No había señales de que la criatura estuviera cerca. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de ambos cuando escucharon un aullido distante, que se convirtió en un rugido ensordecedor. La bestia estaba cerca, y su rabia parecía haber alcanzado su punto máximo. Nicole y Lucas miraron alrededor, buscando desesperadamente un lugar para esconderse nuevamente, pero ya era demasiado tarde. Un par de ojos rojos brillaron en la oscuridad, y una sombra enorme apareció entre los árboles, avanzando rápidamente hacia ellos. ¡Koa!, gritó Nicole, empujando a Lucas hacia adelante mientras comenzaba a correr también. El lobisomem no perdió tiempo. Su velocidad era aterradora, y sus zarpas rasgaban la tierra mientras avanzaba tras los dos jóvenes. Los árboles pasaban a su alrededor como sombras distorsionadas, pero el sonido de las pisadas del monstruo se acercaba más y más. En ese momento, Lucas no pensó en nada más que en sobrevivir. Sus piernas se movían casi automáticamente, llevando su cuerpo a toda velocidad hacia un sendero que se abría entre los árboles. Nicole estaba a su lado, pero su respiración se entrecortaba debido al esfuerzo y al miedo. Mientras corrían, la luz de la luna filtraba entre las copas de los árboles, iluminando su camino de forma intermitente. Pero el lobisomem no tardó en alcanzar el mismo sendero, saltando por encima de los arbustos con una agilidad sobrenatural. A medida que se acercaba, su aliento caliente se sentía en la nuca de Lucas, y él podía escuchar sus garras rasgando el suelo. De repente, Nicole frenó en seco, haciendo que Lucas también se detuviera, confundido. La cueva ya no estaba a la vista, y no había más caminos por donde escapar. Estaban atrapados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucas, con la voz quebrada por el miedo, mientras se giraba hacia la sombra del monstruo que se acercaba rápidamente. Nicole miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usarse como refugio o como defensa. Sus ojos se encontraron con un viejo tronco caído a un lado del sendero. —exclamó, señalando el tronco. —Es nuestra única oportunidad. Ambos corrieron hacia él, pero antes de que pudieran llegar, el lobisomem saltó con una velocidad increíble, aterrizando justo frente a ellos. Su rugido llenó el aire, y con un movimiento rápido, levantó su garra, listo para atacar. Nicole no pensó, solo actuó. Sacó el frasco de su bolso y lo arrojó al rostro del lobisomem. El líquido oscuro se esparció por su rostro con un impacto sordo. La criatura emitió un aullido de dolor, retrocediendo por un instante, mientras se restregaba el rostro, tratando de liberarse del líquido que le quemaba la piel. Aprovechando el momento, Nicole y Lucas saltaron sobre el tronco caído, usando su altura para tener una ventaja momentánea. Pero el lobisomem no se detuvo. Con un salto impresionante, lo superó, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a ellos nuevamente, más furioso que antes. Nicole y Lucas sabían que no podían seguir corriendo para siempre. La última opción que les quedaba era enfrentar la bestia de frente.
Sin embargo, la desesperación les dio fuerzas. Con determinación, Nicole buscó algo entre los arbustos cercanos. Encontró una roca grande y la levantó, preparándose para usarla. Lucas hizo lo mismo, tomando otra piedra más pequeña pero pesada. Ambos se posicionaron, listos para lo que fuera necesario. Sabían que si querían sobrevivir, tendrían que pelear por sus vidas. El lobisomem, con los ojos brillando en la oscuridad, los observaba fijamente, y aunque la situación parecía desesperada, una chispa de esperanza brillaba en sus corazones. Quizá aún quedaba una oportunidad para escapar, o para derrotar al monstruo. La bestia, con sus ojos rojos y su cuerpo cubierto de un espeso pelaje negro, se acercaba lentamente. Su respiración era profunda y pesada, y sus garras, largas y afiladas, raspaban el suelo como cuchillas. Nicole y Lucas se quedaron inmóviles por un instante, respirando pesadamente, observando cada movimiento del lobisomem. Sabían que la única forma de sobrevivir era aprovechar cualquier oportunidad que tuvieran, pero las opciones parecían escasas. El monstruo estaba demasiado cerca y sus instintos de cazador no les daban tregua. Lucas apretó los dientes, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. A pesar de la adrenalina, la desesperación comenzaba a instalarse. Había visto a muchas personas morir antes, pero jamás había imaginado que él y su hermana terminarían en una situación como esta. Nicole, susurró Lucas, con la voz quebrada, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada para detenerlo. Nicole, por su parte, no dejó de observar al lobisomem, buscando alguna debilidad. El líquido que habían lanzado a su rostro parecía haberlo hecho retroceder. Pero ahora su ira era aún mayor. No había tiempo para más trucos. La pelea había comenzado y ellos solo podían sobrevivir o morir. Debemos enfrentarnos a él. No podemos seguir corriendo. Lucas, respondió Nicole con firmeza, levantando la piedra que había encontrado entre los arbustos. Si tenemos que morir, lo haremos luchando. Lucas la miró fijamente, notando la determinación en sus ojos. Nicole siempre había sido valiente, pero él no estaba seguro de si podía soportar otra confrontación tan brutal. Sin embargo, no había otra opción. Si se quedaban allí, esperarían una muerte mucho más cruel. La idea de ser devorados por la criatura los aterraba aún más. El lobisomem, al ver que no huían, comenzó a rugir con furia. El sonido resonó en sus oídos y se amplificó en sus corazones, como un eco mortal. Aceleró su paso, y antes de que pudieran reaccionar, se lanzó hacia ellos con una velocidad sorprendente. ¡Ahora!, gritó Nicole, levantando la roca y lanzándola con todas sus fuerzas hacia el rostro de la criatura. El impacto fue preciso, pero el lobisomem no se detuvo. Con un rápido movimiento, lo apartó de su rostro con una mano, pero el ataque le había dado una pequeña ventaja a los jóvenes. Lucas no perdió tiempo. En cuanto el lobisomem desvió la piedra, corrió hacia su hermana, decidido a darle el apoyo que necesitaba. No podían vencerlo con simples piedras, y mucho menos con sus manos desnudas. La única esperanza que les quedaba era el viejo cuchillo que Nicole había escondido en su bolsa, una reliquia de su padre. Nicole sacó el cuchillo y lo sostuvo con ambas manos, preparándose para el combate. El lobisomem la miró intensamente, como si se divirtiera viendo su desesperación. Se acercó más, sus ojos brillando con una luz feroz. «¡No!», gritó Lucas, arrojándose hacia el lobisomem en un intento desesperado de distraerlo y darle tiempo a su hermana para atacar. El lobisomem lo apartó de un golpe, lanzándolo contra el suelo con tal fuerza que Lucas sintió que los huesos de su cuerpo se rompían. Pero no tenía tiempo para el dolor. Rápidamente, se levantó, agarrando una piedra más grande para usarla como arma improvisada. El lobisomem miró a Lucas, como si lo considerara una amenaza menor, y giró su atención de nuevo hacia Nicole. Esta fue su oportunidad. Con un rápido movimiento, Nicole se lanzó hacia el monstruo, clavando el cuchillo en su pecho. La bestia rugió con furia y dolor, pero no retrocedió. De hecho, parecía más enfurecida que nunca. La herida no fue suficiente para detenerla. En un movimiento salvaje, el lobisomem sacudió su cuerpo, derrapando en el suelo, y con un grito gutural de rabia,
lanzó a Nicole hacia atrás. Lucas gritó el nombre de su hermana al ver cómo ella caía, su cuerpo golpeando una roca con fuerza. El lobisomem se acercó rápidamente, pero antes de que pudiera alcanzar a Nicole, Lucas lo enfrentó de nuevo. Su cuerpo estaba agotado, y el dolor de la caída había comenzado a hacer mella en él, pero la desesperación lo mantenía en pie. Sacó la cuchilla con manos temblorosas y se la clavó en el costado del lobisomem. Esta vez, el monstruo emitió un grito de dolor más fuerte y retrocedió. Lucas sabía que no podía ganar con ese tipo de ataque, pero si conseguían dañar lo suficiente, tal vez podrían escapar. Tenían que encontrar una manera de matarlo o distraerlo lo suficiente para huir. Con un esfuerzo final, el lobisomem levantó su garra para golpear a Lucas de una vez por todas, pero fue en ese momento que Nicole, ya recuperada, le lanzó otro frasco con la mezcla mágica. El líquido cayó sobre la bestia con un sonido viscoso, y el lobisomem se detuvo en seco, su cuerpo comenzando a temblar. Los ojos del monstruo se volvieron completamente rojos, su piel comenzó a arder, y el grito que emitió fue ensordecedor. Parecía que la magia por fin estaba surtiendo efecto, pero antes de que pudieran aprovecharlo, la criatura se dio vuelta y comenzó a correr hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Nicole y Lucas no dijeron una palabra. Estaban demasiado exhaustos y aterrados. Sabían que solo habían tenido suerte, y que la pelea no había terminado. El lobisomem había desaparecido por ahora, pero no sabían si eso significaba que estarían a salvo por mucho tiempo. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo Nicole, tomando a su hermano por el brazo y comenzando a caminar con rapidez. Con el cuerpo dolorido, pero con la adrenalina aún corriendo por sus venas, comenzaron a alejarse del lugar de la batalla. Sabían que la amenaza no había terminado, pero por el momento, la supervivencia era su única prioridad. Después de la tensa confrontación con el lobisomem, Nicole y Lucas apenas pudieron caminar. El cansancio había dejado sus cuerpos débiles y su mente nublada. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, y el aire nocturno del bosque, que antes parecía fresco, ahora les parecía denso y opresivo. Estaban atrapados en un juego del que no sabían cómo escapar, y la sensación de que algo más siniestro los acechaba no los dejaba en paz. «Lucas», la voz de Nicole era baja, como si temiera que las sombras pudieran escuchar. «Sí, hermana», respondió él, mirando al frente, incapaz de mirarla a los ojos debido al cansancio y al dolor que sentía. Su brazo, herido por el ataque del lobisomem, comenzaba a supurar, y cada movimiento que hacía aumentaba el ardor. ¿Crees que realmente escapamos?», preguntó ella, su voz temblorosa. Estaba preocupada, y no solo por el peligro inmediato, sino también por la sensación de que todo esto estaba demasiado orquestado, demasiado planeado, como si nada fuera coincidencia. Lucas no supo qué responder. Lo único que podía pensar era en el escape momentáneo que habían conseguido. El lobisomem había desaparecido en la oscuridad del bosque, pero eso no significaba que la amenaza se hubiera ido por completo. Sabían que lo que enfrentaban no era un ser común. Algo mucho más antiguo y retorcido estaba detrás de todo eso. Ambos se detuvieron al mismo tiempo. El viento se había calmado, pero una densa niebla comenzó a envolverlos. El bosque, antes aparentemente normal, se había vuelto hostil, como si las sombras mismas tomaran vida. El crujir de las ramas rotas y el canto lejano de los búhos les indicaba que no estaban solos. Sin embargo, era el silencio lo que más los asustaba, como si todo estuviera esperando algo. «Nicole, necesitamos saber qué está pasando aquí. No podemos seguir corriendo sin entender todo esto», dijo Lucas con voz firme, pero quebrada por el dolor. La herida en su brazo lo debilitaba, y cada paso le costaba más. Nicole asintió con la cabeza, mirando alrededor, como si algo estuviera a punto de saltar desde las sombras. Al final del sendero, se veían las luces de un pequeño pueblo, un pueblo que ambos conocían, pero que nunca antes les había parecido tan inquietante. «Vamos a la casa de la señora Marta. Ella sabe más de lo que parece», dijo Nicole, recordando la conversación que habían tenido con la anciana días antes. Había algo extraño en su actitud, algo que no podían identificar en ese momento,
pero que ahora se les antojaba crucial. Con un esfuerzo, ambos comenzaron a caminar hacia el pueblo. Los árboles comenzaban a parecer más altos y las sombras se alargaban, como si quisieran tragarlos. La niebla se espesa cada vez más, y la sensación de ser observados crecía. Cada sonido parecía amplificado, y aunque el pueblo estaba cerca, no parecía acercarse nunca. El miedo se instalaba en sus corazones, pero la necesidad de respuestas los empujaba. Cuando finalmente llegaron a la casa de la señora Marta, la puerta estaba entreabierta, y la luz tenue de una lámpara se filtraba desde el interior. Al principio, no escucharon nada, solo el murmullo de la niebla que envolvía todo a su alrededor. Sin embargo, algo no estaba bien. Nicole llamó suavemente a la puerta. «Señora Marta, ¿está ahí?», preguntó, con voz temblorosa. No hubo respuesta, pero los dos hermanos no dudaron y empujaron la puerta. El interior de la casa estaba oscuro, con solo una lámpara encendida en una esquina de la sala. A medida que entraron, el aire estaba denso, como si todo estuviera impregnado de un olor extraño. No podía describirlo, pero Lucas sintió como si el aire estuviera cargado de algo más que humedad y polvo. «Mara», Lucas la llamó con más fuerza, pero la casa estaba en silencio. De repente, algo se movió en la esquina de la habitación. Los dos hermanos giraron rápidamente, y lo que vieron los hizo estremecerse. Allí, en la penumbra, una figura se alzaba, mucho más alta de lo que cualquier persona podría ser. Tenía los ojos brillando con un resplandor rojo intenso, y su rostro era el de una mujer, pero distorsionado, grotesco. La señora Marta ya no era la anciana amable que habían conocido. Ahora era una criatura, sus ojos llenos de furia, y su piel transformada en una masa arrugada y de un color enfermizo. Nicole y Lucas no podían creer lo que veían. La figura parecía descomponerse ante ellos, mientras sus manos se alargaban en garras afiladas, y su cuerpo comenzaba a deformarse como si una fuerza sobrenatural estuviera arruinando su humanidad. La señora Marta, o lo que quedaba de ella, rió suavemente, un sonido que helaba la sangre. La risa no era humana, era más bien un gruñido salvaje. «Bienvenidos, hijos míos», dijo la criatura, su voz distorsionada, como si se deshiciera en cada palabra. «Pensaban que podrían escapar. Todos en este pueblo ya pertenecen a él. Todos somos parte de la oscuridad que habita en esta tierra». Lucas y Nicole retrocedieron, pero la criatura avanzó rápidamente. Algo en su mirada les decía que ya no había vuelta atrás. La señora Marta, o lo que quedaba de ella, se acercó lentamente. «Ahora verán lo que significa estar marcado por el mal. No pueden huir de él. Este pueblo es nuestro hogar y siempre lo será», dijo, avanzando. De repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió más pesado, más opresivo. El sonido de las ramas crujir y los susurros lejanos de los lobos resonaron en el aire. Estaban atrapados. El pueblo ya no era un lugar seguro, ni lo había sido nunca. Y ahora, con esta revelación, sabían que todo el pueblo estaba en su contra. El mal estaba más cerca de lo que pensaban, y su escape parecía un sueño lejano. Nicole miró a Lucas con desesperación. No podían rendirse. No ahora. Había algo más que debían descubrir, pero sabían que el tiempo se les acababa. La casa de la señora Marta había dejado de ser un refugio, un lugar de esperanza. Ahora, más que nunca, sentían la presión de la oscuridad que los rodeaba. Los ojos rojos de la criatura los observaban con malicia, y el aire se tornó más espeso con cada respiración. Nicole y Lucas sabían que su vida ya no era más una cuestión de huir, sino de sobrevivir. Y mientras la señora Marta, o lo que quedaba de ella, se acercaba con pasos lentos pero firmes, la sensación de que el mal estaba por devorarlos se hacía cada vez más real. ¿Qué eres?», preguntó Nicole con voz temblorosa, retrocediendo hacia la puerta. Su mano tocó el picaporte, pero algo en el ambiente parecía haberla sellado, como si la casa misma no quisiera dejarlos escapar. La criatura rió, una risa baja y gutural que hacía que la piel de Lucas se erizara. Alzó las manos hacia el techo, sus dedos largos y retorcidos como garras, y el brillo en sus ojos aumentó.
Soy lo que todos en Piaulu se han convertido. Un soldado de la oscuridad que, como ustedes, llegó buscando respuestas. Pero no todo el mundo puede resistirse al llamado del mal. La gente del pueblo se ofrece por voluntad propia. Sus almas son la llave para este oscuro pacto. Y ahora, ustedes están marcados también. Lucas apretó los dientes y miró a Nicole. Algo tenía que hacer, algo rápido. Sabían que no podían enfrentarse a esta monstruosidad directamente. Si la señora Marta ya se había transformado en una criatura de la noche, eso significaba que el resto del pueblo probablemente también lo estaría. El tiempo se les agotaba. De repente, un gruñido bajo hizo que ambos se tensaran. La criatura dejó de hablar y volvió su mirada hacia la oscuridad que llenaba el rincón de la casa. Algo se movía allí. Algo mucho más grande y peligroso que ellos. ¿Qué es eso?, murmuró Nicole, tratando de mantener la calma. Sus palabras fueron casi inaudibles, pero el pavor era claro en su rostro. El gruñido se hizo más fuerte y un destello de luz roja apareció en la esquina de la casa. En ese momento, los dos hermanos se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Un par de ojos más brillantes aparecieron en la oscuridad, seguidos por más y más figuras, sombras que se desplazaban rápidamente hacia ellos. La señora Marta los observaba ahora con una sonrisa de triunfo. No tienen escapatoria, dijo la criatura, su voz casi un susurro. Ustedes son los últimos que quedan para alimentar nuestra hambre. Nicole y Lucas sabían que en ese momento no tenían tiempo para dudas ni para llorar. Su única opción era escapar. Corrían, sin pensarlo, sin mirar atrás, mientras los gruñidos y los pasos pesados de los lobisomens llenaban el aire. Pero la casa parecía distorsionarse alrededor de ellos. Los pasillos se alargaban, las puertas desaparecían, y cada giro los llevaba a un lugar aún más oscuro y sin salida. Nicole, desesperada, dio una patada a una de las paredes, y una pequeña puerta secreta se abrió ante ellos. No había tiempo para preguntas ni para entender cómo había aparecido, pero sin dudarlo, entraron y corrieron por el estrecho pasaje. Podían oír los ecos de los lobisomens al acecho detrás de ellos, pero este pasaje parecía ser su única oportunidad de escape. El pasillo los llevó hasta una escalera empinada. Bajaron rápidamente, sin importar los escalones rotos y las maderas podridas bajo sus pies. Cuanto más rápido bajaban, más profunda parecía ser la oscuridad que los rodeaba, hasta que llegaron a un sótano oscuro, húmedo y con el aire denso de moho. Lucas tropezó con algo en el suelo, y al mirar hacia abajo, vio una antigua mesa de madera, cubierta por un manto de polvo y telarañas. Sobre ella, había varios frascos con líquidos rojos, algunos con lo que parecía ser sangre espesa. A su lado, había una extraña caja de madera, ornamentada con símbolos que no lograban comprender. «Nicole, ¿qué es todo esto?», preguntó Lucas, su voz llena de incredulidad. Nicole observaba la caja con una mezcla de terror y fascinación. No quería acercarse, pero algo en su interior le decía que allí podía estar la clave para entender lo que sucedía. «No lo sé, pero debemos salir de aquí», dijo, mientras escuchaba los gruñidos acercándose más a ellos. «No hay tiempo. Tenemos que irnos». Antes de que pudieran dar un paso más, la puerta del sótano se abrió violentamente, y una sombra gigantesca se deslizó hacia ellos. El aire se llenó de un olor metálico y a carne podrida, y una figura imponente se destacó en el umbral de la puerta. Era otro lobisomen, mucho más grande que el de la panadería. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna, y su mandíbula estaba cubierta de sangre, como si hubiera estado devorando algo en ese mismo momento. La figura de la puerta habló con una voz profunda y grave, que hizo temblar las paredes del sótano. Creyeron que podrían escapar. El mal ya está dentro de ustedes. Ustedes son parte de nosotros ahora, y nada podrá salvarlos. Nicole y Lucas intercambiaron una mirada. No tenían tiempo para discutir. Era ahora o nunca. Sin más opciones, Nicole corrió hacia un rincón donde vio un machete oxidado, y Lucas agarró una garra metálica que había caído de la mesa. El último enfrentamiento estaba a punto de ocurrir, y todo lo que les quedaba era luchar, por su vida y por la verdad. Pero en ese momento,
Antes de que pudieran reaccionar, la figura en la puerta se lanzó hacia ellos, y el combate comenzó. El aire estaba cargado de una tensión espesa. El sótano, donde hasta hacía un momento había reinado la oscuridad, estaba iluminado apenas por una tenue luz que se filtraba por las grietas en las paredes. Los gruñidos resonaban en cada rincón, mientras que la figura del lobisomem gigante se acercaba lentamente, disfrutando del terror en los ojos de los hermanos. Lucas y Nicole sabían que su única opción era pelear por su vida, aunque las probabilidades de ganar eran mínimas. El instinto de supervivencia los había empujado a tomar armas improvisadas del suelo, pero aún sabían que no eran rivales para esa criatura. Con los dientes apretados, Nicole levantó el machete con ambas manos, su respiración agitada y sus ojos fijos en la monstruosa figura que se acercaba con pasos seguros. ¡Coa!, gritó Lucas con voz quebrada, empujando a su hermana hacia el rincón más oscuro del sótano, mientras él mismo se preparaba para enfrentarse a la bestia. El lobisomem gigante rugió, sus ojos destellando con furia. La bestia no parecía tener miedo. De hecho, parecía disfrutar de la angustia que provocaba. Con un gruñido profundo, saltó hacia Lucas, sus garras extendidas como cuchillas. Lucas no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el lobisomem lo alcanzara, y el golpe lo lanzó contra la pared con tal fuerza que su cuerpo se desmoronó contra el suelo. Nicole, que había logrado esconderse, observaba aterrada. La visión de su hermano siendo atacado por esa bestia le partió el corazón. No podía dejar que eso sucediera. No podía perderlo. Con rapidez, se lanzó hacia el machete que había dejado a su lado. Con todas sus fuerzas, corrió hacia el monstruo que tenía a Lucas bajo su poder. ¡No!, gritó, mientras levantaba el machete y corría hacia la figura que dominaba el sótano. El lobisomem, al percatarse de la amenaza, giró rápidamente para enfrentar a Nicole. Sus ojos rojos brillaron con una maldad indescriptible. El cuerpo de la bestia parecía moverse con una agilidad sobrenatural, y antes de que Nicole pudiera asestar un golpe, el lobisomem la tomó por el brazo, arrancándole el machete de las manos. El dolor recorrió su cuerpo cuando la criatura la levantó en el aire, como si fuera una muñeca de trapo. Con una fuerza impresionante, la arrojó contra la pared, haciéndola caer al suelo con un estrépito. Nicole trató de levantarse, pero el dolor era insoportable. El pánico amenazaba con ahogarla. En ese momento, Lucas, a pesar de estar gravemente herido, se arrastró hasta el rincón donde había quedado el garrote metálico. Su brazo izquierdo sangraba profusamente, y la vista se le nublaba, pero la necesidad de salvar a su hermana lo impulsó. No importaba cuán grave fuera su situación, tenía que hacer algo. Con una furia ciega, Lucas se lanzó hacia el lobisomem. Con un grito desgarrador, lo atacó por la espalda, clavando el garrote metálico en uno de los ojos de la criatura. El lobisomem soltó un grito de dolor tan intenso que hizo que las paredes de la casa temblaran. La bestia intentó girar, pero Lucas no dejó de presionar el garrote, empujando con todo lo que le quedaba de fuerzas. Nicole, viendo la oportunidad, se levantó a duras penas. La visión de su hermano enfrentándose a la criatura la hizo reaccionar. Con el machete en mano, corrió hacia la bestia, y con un grito de rabia, le cortó la garganta. La criatura emitió un último rugido aterrador antes de desplomarse al suelo, su cuerpo transformándose de nuevo en el de un hombre común. El lobisomem yacía en el suelo, con su sangre oscura y espesa derramándose sobre el frío suelo del sótano. Nicole y Lucas, con el aliento entrecortado, se quedaron allí, observando el cuerpo sin vida de lo que una vez fue la señora Marta, transformada en la criatura que había aterrado el pueblo de Biaulo. Ambos sabían que la lucha no había terminado, pero habían logrado ganar una pequeña victoria. La tensión en el aire parecía haberse aliviado, pero el miedo seguía siendo palpable. La supervivencia dependía ahora de su rapidez, de su habilidad para escapar antes de que otros lobisomens llegaran a buscarlos. Nicole miró a su hermano, preocupado y sangrando, y corrió hacia él para ayudarlo a levantarse. La determinación en sus ojos no se extinguió, a pesar de lo que habían vivido. Aún quedaba una última carrera por hacer. Tenemos que salir de aquí. Rápido, dijo Lucas, con la voz ronca, pero llena de determinación.
Los dos hermanos, aunque exhaustos, sabían que su única esperanza residía en escapar antes de que el pueblo entero se convirtiera en una caza imparable. Abrieron la puerta del sótano. Sin mirar atrás, comenzaron a correr, siguiendo el estrecho pasaje que los conduciría hacia la salida. Pero algo los esperaba afuera. El sonido de pasos pesados y gruñidos cercanos llegó rápidamente a sus oídos. Y aunque ya habían vencido a la bestia más peligrosa, sabían que algo aún peor se acercaba. El verdadero desafío estaba por venir, y ellos no podían quedarse a esperar el final. El aire de la noche había cambiado. El viento, que antes susurraba entre los árboles, ahora se sentía denso, como si la propia atmósfera estuviera cargada de una energía oscura y maligna. Lucas y Nicole corrieron lo más rápido que podían, sus cuerpos cansados, pero el terror que sentían les otorgaba fuerzas inesperadas. El ruido de los pasos retumbaba en sus oídos, y aunque no se atrevían a mirar atrás, sabían que no podían demorarse ni un segundo más. «¡Rápido, hermana!», gritó Lucas, su voz rasposa por el esfuerzo y el dolor de su brazo herido. Las gotas de sangre caían a cada paso, dejando un rastro espeso detrás de ellos. Nicole no necesitaba palabras. Había estado en la misma situación demasiadas veces para que el miedo nublara su juicio. Ambos sabían que si no salían del pueblo de Piaulu en ese momento, no sobrevivirían para contarlo. Los lobisomens del pueblo no dejarían que nadie escapara. Ya lo habían vivido con su encuentro con el señor Frederico, y ahora, al parecer, toda la aldea estaba involucrada en la maldición. Al principio, todo parecía tranquilo. El pueblo estaba desierto, las casas cerradas, pero la sensación de que algo los observaba desde las sombras crecía con cada paso que daban. El silencio era inquietante, y lo único que se oía era el crujir de las hojas bajo sus pies y los latidos de sus corazones acelerados. Nicole se adelantó un poco, forzando su vista para detectar algún peligro inminente. Fue entonces cuando escuchó el rugido, un sonido profundo, gutural, que resonó en sus huesos. La sangre se le heló en las venas, y sus ojos se agrandaron al ver una figura emergiendo de la oscuridad frente a ella. «¡Lucas!», gritó, pero su hermano ya estaba demasiado cerca. El lobisomen que avanzaba hacia ellos no era el mismo que habían derrotado en la panadería. Este era más grande, más rápido, con unos ojos rojos que brillaban con una intensidad demoníaca. Sin pensarlo, Nicole tomó su machete y, con todas sus fuerzas, se lanzó al ataque. No importaba si estaba herida o si ya no tenía fuerzas. Tenía que proteger a su hermano. Con un grito feroz, el machete cortó el aire, y aunque logró raspar la piel del monstruo, este ni siquiera se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia la apartó con un zarpazo brutal, lanzándola contra el suelo. Lucas, al ver a su hermana caer, sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. La rabia, la desesperación y el dolor lo invadieron por completo. No podía perderla. No podía. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó. A pesar de su brazo roto, se dirigió con furia hacia el lobisomen. «¡Déjala en paz!», gritó, empujando con todas sus fuerzas el garrote metálico que había utilizado antes. La criatura lo miró, esta vez con una sonrisa macabra, como si estuviera disfrutando del sufrimiento ajeno. Se preparaba para atacar de nuevo, pero antes de que pudiera moverse, Lucas logró clavárselo en el ojo izquierdo, una vez más. El monstruo soltó un alarido ensordecedor, cayendo de rodillas mientras su cuerpo se retorcía en agonía. Nicole, atónita, aprovechó ese momento. A pesar del dolor que sentía en todo su cuerpo, se levantó. Con el machete en mano, le cortó la garganta a la bestia, finalmente deteniéndola. La criatura cayó al suelo. Su cuerpo se retorció una vez más antes de quedar inmóvil. Por un momento, el silencio volvió a dominar el escenario. Los dos hermanos se quedaron observando, sin creer que habían sobrevivido a ese nuevo ataque, pero sabían que aún no había terminado. La verdadera amenaza estaba por llegar. Con el último aliento, Lucas miró a su hermana y le dijo con voz temblorosa: «Tenemos que salir de aquí. Ya no hay tiempo». Nicole asintió, y sin esperar más, corrieron hacia el borde del pueblo. Sabían que no podrían detenerse ni un segundo.
que cada segundo que pasaba los acercaba más a su perdición. Pero a medida que se adentraban en el bosque, comenzaron a escuchar el sonido de más pasos. Eran muchos, demasiados, y los árboles a su alrededor parecían moverse, como si los estuvieran atrapando. El aire se había vuelto más denso, más espeso, y la sensación de que algo los rodeaba se hacía insoportable. De repente, una figura apareció ante ellos, una mujer anciana, vestida con ropas simples pero llenas de polvo. Su rostro estaba marcado por el tiempo y por un sufrimiento inexplicable. Su mirada, sin embargo, reflejaba algo más, algo que hacía que el alma de Lucas se encogiera de miedo. La mujer los miró fijamente. Con una voz rasposa, dijo: ¿creen que pueden escapar? Su risa fue corta, pero extraña, como si estuviera burlándose de ellos. Nicole, sin pensarlo dos veces, levantó el machete con la intención de defenderse, pero antes de que pudiera hacer algo, la mujer dio un paso adelante. Con una rapidez sobrenatural, se transformó. Sus ojos se tornaron rojos, sus dientes afilados y su cuerpo se encorvó, creciendo hasta convertirse en otro lobisomem. Lucas no pudo evitar soltar un grito de horror mientras la bestia se lanzaba hacia ellos. Sin pensarlo, empujó a su hermana, lanzándose hacia el lado opuesto. Ambos sabían que no podían ganar en ese enfrentamiento. ¡Corre, Nicole!, gritó Lucas, dándole un empujón para que tomara la delantera. Y mientras la mujer lobo avanzaba hacia él, el último pensamiento que cruzó su mente fue que había algo peor que la muerte: ser devorado, y saber que no había forma de escapar. La oscuridad envolvía el bosque como un manto pesado. El aire se volvía cada vez más denso, como si la tierra misma estuviera respirando con pesadez. Lucas y Nicole no se detenían, aunque sus cuerpos estaban al límite. El miedo que los perseguía les otorgaba una energía inhumana. Cada paso que daban los acercaba a lo que sabían sería su última oportunidad de sobrevivir, pero cada vez sentían más cerca el aliento de la muerte. La figura de la mujer lobo seguía tras ellos, sus pasos resonando con una fuerza sobrecogedora en la tierra, como si el propio suelo temblara ante su presencia. El rugido de la bestia retumbaba en el aire, una advertencia mortal. Ya no era cuestión de huir, era cuestión de resistir, aunque solo fuera por un momento más. Lucas, con la respiración entrecortada, miró a su hermana. La expresión en su rostro era de pura desesperación, pero también de determinación. Sabían que su única esperanza era llegar al pueblo y encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. «Nicole, corre más rápido», gritó Lucas, intentando mantener el control de sus piernas débiles y su brazo que ardía de dolor. Nicole asintió sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, se perderían. La oscuridad del bosque parecía tragarlas, pero la luz tenue de la luna les permitía ver los contornos del camino. La maleza se estiraba hacia ellos, y los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos, como si la misma naturaleza quisiera apresarlos. Entonces, un sonido sordo resonó a través de la maleza, un crujido, como si algo pesado estuviera desplazándose entre los arbustos. Los dos hermanos se detuvieron al instante, sus corazones latiendo con fuerza, pero sin atreverse a mirar atrás. «¿Qué fue eso?», susurró Nicole, su voz temblorosa. Lucas no respondió. Sabía que no había tiempo para dudas. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, un grito agudo cortó el aire. Un sonido que heló la sangre de ambos. Era un grito humano, un grito de angustia, que se convirtió en un rugido grotesco, transformándose en un aullido bestial. La criatura los había alcanzado. La mujer lobo había comenzado a avanzar a una velocidad aterradora. Nicole no podía correr más. Sabía que la situación se había vuelto insostenible. Era ahora o nunca. Con un parpadeo de desesperación, miró a su hermano, que también estaba agotado, pero con la determinación de no rendirse. Ambos comprendieron en ese instante que sus vidas colgaban de un hilo y que solo podrían salvarse si enfrentaban a la bestia. «Vamos a luchar», gritó Lucas, con los dientes apretados. Aunque el miedo lo paralizaba, la rabia lo impulsaba a seguir adelante. Era su último intento. Nicole no vaciló. Se giró rápidamente,
desenfundando el machete, y se preparó para enfrentar a la criatura que había oscilado entre la humanidad y el monstruo. Los ojos de la mujer lobo brillaban con intensidad, rojos como brasas ardientes. Su cuerpo se alzaba por encima de ellos, completamente transformada, con los colmillos afilados y los dedos convertidos en garras letales. El primer golpe de la bestia fue rápido y certero, pero Lucas, que ya había enfrentado tantos peligros, se movió con una rapidez sorprendente. Desvió la garra que venía hacia él, logrando cortarla en el proceso, pero sin evitar que la otra garra le rasgara el costado. Nicole, con su machete en alto, atacó por el otro lado, logrando herir a la bestia en el abdomen, pero la criatura retrocedió y rugió, furiosa. El combate era desigual. La mujer lobo era más fuerte, más rápida, pero la ira y el miedo les daban la ventaja. Fue entonces cuando la criatura lanzó un salto mortal hacia Lucas. Con un movimiento instintivo, Lucas logró esquivarla, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo, dejando su brazo expuesto. La mujer lobo, con su instinto salvaje, lo aprovechó. En un abrir y cerrar de ojos, sus garras se hundieron en su brazo izquierdo, arrancándolo con una fuerza brutal. «Lucas», gritó Nicole, con los ojos llenos de lágrimas y pavor. Sabía que no quedaba tiempo para nada. Lucas gritó de dolor, pero no se rindió. En un último acto de valentía, aprovechó el momento de debilidad de la criatura para apuñalarla directamente en el corazón con un cuchillo que había escondido en su chaqueta. La bestia emitió un aullido de agonía antes de caer de rodillas, su cuerpo convulsionando antes de desmoronarse en un charco de sangre. Nicole se arrodilló junto a su hermano, y aunque la criatura estaba muerta, el daño ya estaba hecho. La herida en su brazo era grave, y la sangre no dejaba de manar. Lucas intentó sonreír, pero el dolor lo superaba. «Lo logramos», susurró, con la voz débil. Nicole lo abrazó con todas sus fuerzas, a pesar de las heridas que ella misma había sufrido. No podía creer que estuvieran vivos, aunque a un alto costo. Sin embargo, mientras observaban el cadáver de la criatura, ambos supieron que su lucha no había terminado. El pueblo de Piaulu estaba lleno de secretos oscuros, y su viaje por la supervivencia solo acababa de comenzar. La verdadera batalla contra los Lobisomens aún los esperaba. Con el último suspiro de esperanza, los dos hermanos se levantaron, dejando atrás el cuerpo de la criatura, decididos a luchar por su vida. Sin importar lo que les esperara, no podían retroceder. La luna brillaba sobre ellos, testigo de una nueva pesadilla que apenas comenzaba.